anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Un cariñosísimo saludo a todos y cada uno de nuestros oyentes de Radio Católica Mundial y a los de NSE Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en este hermoso día que el Señor nos brinda para que podamos compartir junto a ustedes nuestro programa de Solo el Amor Crea. Un saludo también a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, que hoy nos conecta con ustedes, y a nuestra operadora técnica en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Aquí desde el equipo de NS Argentina les saluda en la locución la hermana Omaris Ayala. Es frecuente, queridos amigos, que escuchemos expresiones de lamento o de congoja por la situación de los jóvenes en nuestros días. En efecto, los tiempos que vivimos presentan una serie de nuevos desafíos y también de desafíos muy serios de los cuales generaciones anteriores no tuvimos experiencia. Y en esas generaciones anteriores nos encontramos todos los que ya no somos tan jóvenes. Es por eso importante tener en cuenta dos cosas. Una, lo que todo joven busca y es capaz de dar, eso bueno que tiene todo joven en sí, que lo ha puesto Dios, como ha puesto algo bueno en todos y cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, las debilidades propias de la etapa de la juventud en las cuales pueden cebarse las adicciones. Entonces, ¿cómo podemos identificar una adicción en un adolescente, por ejemplo? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes a no entrar por un camino que tiene mal pronóstico y seguramente un pésimo final? ¿Qué podemos hacer por los que son el futuro de nuestra sociedad? Porque también es nuestra responsabilidad. Pues de todo esto, queridos amigos, queremos hoy conversar con nuestra invitada de hoy, que nuevamente nos acompaña a través de la línea telefónica. Ella es María Inés de la Vega, docente y licenciada en Ciencias para la Familia, asesora técnica del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica Argentina y quien también forma parte del Gabinete de Orientación y Acompañamiento Familiar. María Inés, gracias por estar otra vez con nosotros. ¿Cómo estás? No, por favor, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Un placer acompañarlos. Nos alegra también a nosotros el poderte tener nuevamente en nuestro programa. Inés, el tema que vamos a ver hoy me parece que muy interesante y también muy actual, dado que, siempre tenemos adolescentes en nuestro entorno, en nuestras familias, en nuestras comunidades, y también, dado el momento en el que vivimos, pues este tema de las adicciones, de la propensión a caer en ellas, en esta población joven, también está como muy en boga, ¿no? Entonces, me gustaría iniciar esta entrevista preguntándote cómo podríamos describir, como para hacernos una visión actual, este mundo en el que se tiene que desenvolver un adolescente en nuestros días. Sí, es como vos decís, es algo muy actual y lo que les toca a los adolescentes hoy en día no es fácil de atravesar, porque muchas veces en una salida donde los padres se quedan muy tranquilos pensando que es un ambiente sano, muchas veces la invitación a la droga y a las adicciones está, y cada vez de una manera más temprana, mismo por cuando empiezan a tomar, que se empieza a naturalizar eso, y es como que uno van haciendo como pasos y queda la puerta abierta a ser cada vez peor, ¿no? Entonces es muy importante que no se naturalice eso, y lamentablemente hoy en día también los chicos ven que muchos adultos lo practican. Entonces, claro, si uno a los adolescentes se les queda tan naturalizado, ya no saben después qué más transgredir, porque ellos siempre necesitan transgredir algo, entonces siempre van a pedir un poco más de lo que se les ofrece. Y cuando está todo tan habilitado y tienen tantos permisos, van cada vez empezando a consumir desde más temprano,
en general los amigos son una puerta también como bastante tentadora, por eso qué importante es intentar ayudar a los chicos a que puedan tener amistades profundas y sinceras, donde no tengan que estar aparentando que están borrachos o que toman para poder estar en el grupo, ¿no? Es un grupo de pertenencia que ellos necesitan estar. Pero bueno, la verdad es que acá se necesita mucha comunicación y hablar con ellos y avisarlos y prevenirlos, no darles miedo, pero sí que sepan las cosas que se les pueden ir presentando. Mientras hablabas pensaba esto no de... la tienen fácil. Sí, eso, el saber, el ser conscientes de que no es fácil. Ya de suyo la adolescencia es un momento difícil de la vida, ¿no? Entonces a esto le sumamos el plus del ambiente en el que están, que tampoco es fácil. Y pensaba mientras te escuchaba lo difícil que es también cuando a lo mejor lo natural en el ambiente de un adolescente es ver adultos que tienen estas conductas adictivas, ¿no? Entonces es como mucho más difícil pedirle no seas así cuando todo el tiempo están viendo eso, ¿no? Claro, cuando lo más importante en la educación es el ejemplo, entonces no podemos estar diciendo una cosa y haciendo otra, ¿no? La importancia del entorno familiar como factor de protección es fundamental acá, que tengan en la medida de lo posible vínculos sanos donde poder hablar y comunicarse, pero desde un ejemplo auténtico, ¿no? Por eso lo importante de estas redes de contención, intentando estar al tanto de qué hacen también los otros padres, aunque no decidamos todo por los otros padres, porque no nos podemos poner de acuerdo, que cada uno eduque como le parece, ¿no? Y cada uno hace los contratos y los arreglos con sus hijos. Pero saber más o menos en qué piensan los padres de los amigos de mi hijo me va a ayudar para saber más o menos con lo que se puede encontrar también, ¿no? Sí, sí. Y cuando los chicos, habilitarlos para que tengan redes de contención, porque quizás no tienen la confianza, no se animan a hablar con sus papás, pero bueno, quizá algún hermano mayor, algún tío, algún padrino, hablar estos temas con los chicos para que ellos piensen cuál es su red de contención frente a cualquier inconveniente que puedan tener. ¿No? Eso es muy importante. Así es muy importante esto. Y volviendo un poco al inicio, si bien todo esto que nos has dicho nos sirve como base para luego cuando hablemos un poco más de qué cosas debemos tener en cuenta a la hora de la prevención, que es tan importante para no tener que llegar ya a la parte crítica, ¿no? Que es cuando ya hay una plena adicción. ¿Cuándo podemos, cuando nosotros hablamos de adicciones en la adolescencia, siempre nos referimos a lo que es el consumo de sustancias tóxicas o dañinas, o también hablamos de otros términos de adicciones? No, yo soy defensora de que la prevención de adicciones comienza ya más o menos desde el nivel inicial. Cuando el chico se le enseña con límites, sabe hasta dónde, se le enseña la tolerancia a la frustración, porque las adicciones no es solamente la droga, es la adicción a las redes sociales, a estar todo el tiempo conectado, adicciones, es que eso, no empieza mucho antes que de adolescentes, ¿no? Cada vez los chicos tienen más cerca los juegos a través de computadoras, nada más, en vez de tener juegos dramáticos donde ellos puedan asumir un rol, donde puedan hacerse cargo de su elección. Entonces, me parece que en la medida que nosotros eduquemos con límites, con contención, en un vínculo sano, ahí ya estamos preveniendo las adicciones futuras, donde el chico cuando le ofrezcan algo se pueda plantar y decir no, esto no es lo que me conviene, y yo sé que puedo tener una conversación, una charla con mis papás de manera sincera, donde no tenga que estarles mintiendo tanto. No quiere decir que siempre que uno trate de educar lo mejor posible, el chico seguro no va a entrar en adicciones, pero va a estar muchísimo más protegido,
Se va a sentir menos vulnerable frente a estas indicaciones que les van haciendo. También hay adicción después de más grandes al sexo, hay muchos tipos de adicciones. Entonces, bueno, la importancia de la educación en cuanto al chico que se anime a ser quien es realmente y no tener que mostrar una imagen, ¿no? Entonces, tener esas amistades, ayudarlos a formar amistades también donde puedan conversar realmente de lo que les pasa, ¿no? De una manera sincera. Conversaciones profundas y no tan banales como a veces se dan hoy en día. Así es. Esto qué importante, esto que has dicho de saber realmente cómo se es o quién soy y no tener que mantener una imagen. Sí. Tal vez es, pensaba, una de las características de nuestro tiempo, ¿no? Ese afán o ese trabajo intenso en mantener una imagen que no, en la mayoría de los casos no, como que no concuerda con lo que se es, ¿no? Yo lo pienso, se nota mucho en las redes, sobre todo dame like, tengo tantos seguidores, tantas vistas, y es todo tengo que ir superando la imagen de hoy para que mañana sea mejor, y entonces termina la persona no aceptándose. Entre adolescentes esto es, me imagino que más frecuente, ¿no? Sí, mucho más frecuente porque ellos piensan que valen o no valen, como vos decís, de acuerdo a los likes o a los me gusta que les pusieron en las redes. Y esa pose es un esfuerzo constante porque en las fotos que mandan y tantas cosas a veces ficticias y no es la realidad de lo que están viviendo. Entonces no se pueden mostrar frente al amigo y decir, sí, la verdad que estoy preocupado, estoy transitando tal o cual problema, abrirse a tener una conversación de corazón a corazón, ¿no? Y generar un verdadero encuentro. Será eso. Y eso se tiene que educar. Y se educa con el ejemplo también. Cuando uno se va abriendo a ellos como padres, a ir contando también. No dramatismos ni preocuparlos. Pero bueno, no es siempre que uno tiene que estar siempre perfecto. Bueno, hay veces que tienen algunos dolores, algunas tristezas, algunas preocupaciones. Y eso, a ir dialogando y que el chico pueda poner en palabras sus emociones, ayuda mucho para poder mostrarse tal cual son, como decíamos. María Inés, y se me... Sí, pensaba, bueno, está bien que es importante que los chicos, en este caso estamos hablando de los adolescentes, ¿no? Le enseñemos, le eduquemos, le ayudemos a que manifiesten pues cómo se siente, cómo se encuentran, que no siempre uno está bien, que a veces uno no puede estar un poco triste, pero cómo manejar eso y a la misma vez educarlos en una sana responsabilidad de que, bueno, aunque a veces no tenga ganas y aunque a veces esto sea costoso, tenemos que hacerlo porque hay un deber que cumplir. ¿Cómo manejas ambas cosas sin irse uno al extremo? Yo sé, el equilibrio es lo difícil, ¿no? Justamente, pero ¿cómo poderlo trabajar en la práctica? Me parece que puede ayudar mucho cuando todavía no se pueden expresar o identificar sus emociones, ayudarlos a decir, bueno, yo entiendo que estás cansado, que estás preocupado o que esto te molestó, pero igual tenemos que, no sé, por ejemplo, hacer la tarea. O ya sé que no te gusta ir al médico, pero bueno, tenemos que hacerlo porque es lo que te hace bien. Entonces, cuando los chicos ven en el adulto cierta firmeza, porque si uno sabe realmente lo que les conviene, lo va a tratar de guiar por ese camino. Lo que pasa que, bueno, ahí lo que es difícil y lo que tenemos que también ayudar es que los padres sepan bien a dónde quieren ir y quieren llegar. Y bueno, y la necesidad a veces de padres maduros, ¿no? Para poder ayudar y guiar a estos chicos a que aunque las cosas no quieran, bueno, a veces, como vos decís, hay que hacerlas por la responsabilidad y porque es lo que se tiene que hacer. Aunque hay flexibilidades y momentos en los que uno puede tener más comprensión o no, pero a pesar de las comprensiones, bueno, hay que seguir adelante, pero que puedan expresar su molestia. Y está bueno esto que decías, ¿no? De esto de cómo ponerse sin ceder, ¿no? Como decías, ¿no? Hay veces que hay que tener cierta flexibilidad, pero con esa firmeza de decir, mira, entiendo cómo te encuentras.
Pienso que esa es la palabra mágica, incluso para nosotros los adultos, ¿no? Cuando estamos en grupo o en familia, decir, mira, comprendo que estás así. O sea, no es que me da igual, pero en este momento tenemos que actuar de esta manera y eso ya al otro lo alivia porque dice, bueno, por lo menos comprende mi situación. Se siente más comprendido, más escuchado, ¿no? Mostrándole empatía. Entiendo lo que te pasa, quizá es esto y lo otro, y hasta ponérselo en palabras uno, pero bueno, igual tenemos que seguir. Claro, así es. María Inés, y en este tema de las adicciones, ¿qué es lo que caracteriza o digamos, cómo se da cuenta uno de que eso ya es una adicción, lo que le pasa a nuestro hijo, a nuestro amigo, adolescente? Me imagino que debe haber algunas pautas que siempre se repiten por las cuales uno dice, bueno, esto ya no es un mero hábito o no es una mera actuación que le gusta, sino que ya esto ya va tomando un eje de adicción. Claro, tenemos que estar atentos cuando los cambios de conducta son muy marcados, ¿no? Estos cambios de mal humor a veces se ven también en los hábitos alimenticios. Si bien hay características de los adolescentes que a veces uno cuesta hasta reconocer a los hijos, pero ya cuando se hace muy marcado, incluso a veces después cuando ya son adicciones más profundas, hasta en la mirada, ¿no? Una mirada ya más dura, más difícil, y se van cerrando en sí mismos. A veces, lamentablemente, también empiezan a faltar cosas en la casa, porque empiezan a intentar conseguir dinero para conseguir y comprar más droga o más alcohol. Entonces, bueno, qué importante es estar cerca, ¿no?, de ese comportamiento y ahí siempre también marcar límites, porque la manera en que los jóvenes necesitan es contención, acompañamiento y límites. Si nosotros vimos, siendo chicos todavía, ¿no?, primeros años de secundaria, por ejemplo, que tuvieron salidas y que volvieron mal, y bueno, tiene que tener una consecuencia. Más allá de hablar con él, de acompañarlo, de atenderlo primero, pero no puede seguir saliendo así con tanto desborde, porque sabemos que le va a hacer mal. Además, las adicciones en chicos así, adolescentes, tan jóvenes, las consecuencias físicas no son gratuitas tampoco, ¿no? Entonces, tenemos que estar muy atentos, que eso, como ayudar a cortarlo desde el principio. ¿No? Evidentemente. Cambios de personalidad, sí, hasta la manera de caminar a veces se ve, ¿no? Empiezan después, cuando ya también es muy marcado, bueno, vemos palpitaciones, vemos sudores, pero quizá no en el momento, pero en los cambios de conducta adentro de la casa se pueden observar. Tenemos que estar atentos y cuando tenemos una sospecha, habilitar el diálogo. Y en la reacción que veamos también vamos a darnos cuenta o no. Lo que pasa es que a veces los padres somos los últimos que nos enteramos porque no podemos aceptar o siempre pensamos a mi hijo no, como si a mi hijo no le vaya a pasar nada. Y a mi hijo también le puede pasar, que también se puede equivocar. Sí, eso es muy importante, que a veces es como esa venda, ¿no?, de decir, no, eso pasa a los otros, en mi casa eso no pasa, pero cuando pasa, también tenemos que como prepararnos porque puede pasar. Ninguno somos mejores que otros y todos carecemos de lo mismo, ¿no? Todos somos seres humanos y por más o por menos que hay cosas que también, si bien uno puede prever con la educación, a veces hay situaciones que a todos nos pueden tocar, ¿no? Pero bueno, este tema se está poniendo muy interesante. Claro. Pero tenemos que hacer... Tentaciones. Perdóname, María Inés, tenemos que hacer una pequeñita pausa, pero continuamos con este tema que está buenísimo. Así que no se vayan, que continuamos. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54
911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea. Un saludo muy cariñoso a todos nuestros oyentes que a lo largo de la semana también nos mandan sus mensajes felicitándonos por el programa, trayendo sus dudas, comentarios. Gracias por estar en sintonía. Para nosotros es una gran alegría el poder darles herramientas para este día a día que a veces se nos puede tornar un poquito difícil, pero que con la ayuda de Dios y con estos excelentes profesionales que siempre nos acompañan, podemos ir poquito a poco dando pasos y seguir según la voluntad de Dios. Hoy seguimos nuestro programa con María Inés de la Vega, docente y licenciada en Ciencias para la Familia, asesora técnica del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica Argentina. También forma parte del Gabinete de Orientación y Acompañamiento Familiar, hoy hablando sobre la adolescencia y las adicciones en esta etapa de la vida. En la primera parte del programa nos explicaba María Inés que no es fácil el vivir lo que están viviendo nuestros jóvenes en la actualidad, que vemos que cada vez en una edad más temprana tienen acceso a drogas y a sustancias o actuaciones que le pueden llevar a una adicción y que es importante no naturalizar este tipo de conductas y por supuesto es esencial que los adultos demos ejemplo de no ver que no es necesario tener conductas adictivas para ser felices, para poderse realizar. Otro punto muy importante que nos decía nuestra invitada es que hay que ayudar a nuestros jóvenes a saber quiénes son realmente y que no son por la imagen que puedan mantener de cara a los demás. En las redes es muy común esto de los likes, de me gusta, de cuántas miles de vistas tengo. Todo eso es no ayudarles a valorar lo que son en sí mismos, ¿no? Y que evidentemente hay momentos en que tendrán que hacer cosas que no les gustan, ¿verdad? Ellos tienen que tener su espacio para manifestar sus emociones, pero siempre hay que acompañarlos, contenerlos y marcarles los límites, que eran los 3 puntos en los que se basaba María Inés. Ahora me gustaría preguntarte, de cara a ayudar a los padres, ¿no? Y a los docentes, a los que están más en contacto con la gente joven, ¿cuáles son o cómo podríamos decir que son, si es que las hay, las situaciones concretas que propician en la mayoría de los casos un primer consumo de alguna sustancia adictiva o también de alguna actuación o situación que provoque una adicción? Claro, en general las primeras adicciones es a través del alcohol, ¿cierto? Que son las salidas que se empiezan a hacer cada vez más temprano y hoy en día sumado también con fumar marihuana, que se está naturalizando de una manera increíble y que al menos en Argentina, lamentablemente, las pocas campañas que se hacen es como indicando esto a los chicos que tengan cuidado con la calidad. Y acá no es ni la calidad ni la cantidad. La prevención es 0. No hay punto medio en esto. ¿No? Después el alcohol, a medida que crece, se puede ir graduando. Pero con la marihuana, porque realmente es un primer paso después para posibles adicciones. Y también las consecuencias físicas, aunque se queden solo en la marihuana, también son marcadas. No es lo mismo un chico que ha fumado marihuana, su capacidad al estudiar, su concentración, sus relaciones, no es lo mismo con uno que no. Entonces, bueno, realmente tienen que estar muy firmes en esto, ¿no? Y como decíamos al principio, es fundamental el ejemplo de los padres y no naturalizar esto, porque a veces con la excusa de que puede ser hasta que se usa con un remedio, que eso es algo totalmente diferente, cuando se necesita en casos puntuales, con chicos que no lo necesitan y que empiezan a fumar para distraerse, inhibirse,
tienen que actuar tanto en estos likes que decíamos, ¿no? En no mostrarse como son, tienen que ponerse esa carita para después mantener el ritmo de la salida. Bueno, es como que ellos necesitan sentirse más fuertes, y eso lo encuentran a través del alcohol o de la marihuana. Y nosotros tenemos que ayudarlos a que se sientan más fuertes por ser ellos mismos, y que se sientan valiosos por lo que son, no por el actuar. Y bueno, entonces la verdad que tengan, que salgan con gente que sepan que los va a acompañar y los va a cuidar en esto, ¿no? Porque, por ejemplo, entre un grupo de amigas mujeres, bueno, que sepan que no se pueden a veces quedar solas o ir al baño solas, porque a veces también les ofrecen cosas que en el momento no saben ni qué son, ¿no? Entonces, bueno, que sepan que quizás no pueden tomar algo que no saben quién se los está dando, quién se les ofrece, ¿no? Ninguna pastilla extra, así como... No, tener una cierta precaución, ¿no? Porque como creo que alguna vez, no recuerdo si lo hablamos con vos o con algún otro invitado, también saber los padres, ¿no? Sobre todo los padres, que son los primeros responsables, que no siempre vamos a poder estar con ellos. Entonces hay que darle como una serie de pautas para que cuando no estén, ellos sepan defenderse, ¿no? Exacto, sepan defenderse y sepan que a los primeros que pueden acudir, que tengan la confianza, si ya tienen teléfono, de llamar, sean los padres. Aunque se hayan equivocado, aunque hayan metido la pata, aunque estén en un lugar que sea diferente al que nos habían dicho. Porque a veces pasa que salen y después se van a otro lado, ¿no? Bueno, pero cuando sienten una situación rara, que se empiecen a sentir incómodos por algo, bueno, que nos puedan llamar y seamos nosotros los que podamos acudir en su ayuda. Lo que pasa que para eso necesitamos padres que estén disponibles y dispuestos a acompañarlos, a estar alertas, a estar para los hijos, ¿no? Qué importante eso que has dicho. Es una incomodidad. Qué importante eso, padres que estén para los hijos. Claro, que tengan la confianza y que sepan que el padre está presente. Pero lo que pasa es que si tengo que empezar a ubicar a mi papá y no me contesta y no está alerta cuando yo llamo, y bueno, lamentablemente hoy en día con hijos adolescentes, si salieron, tenemos que estar con un ojo medio dormido y un ojo medio despierto, porque puede sonar el teléfono y tenemos que estar con Así eso que es. decíamos antes, porque no tenemos que pensar que a mi hijo no le va a pasar nada. No quiero generar miedo, pero bueno, es la realidad ¿no? Tenemos que tener la tranquilidad que nos pueden encontrar. Y ellos tienen la tranquilidad de que nos puedan llamar para sentirse protegidos, porque aunque no nos vayan a llamar, pero eso ya les da confianza y saben que no están solos. Entonces le pueden acompañar con un amigo, que pueden llamar a los padres si pasa algo. Porque quizá en un momento de flaqueza alguien los tentó y dijo, bueno, pero dale, sos el único que no tomás. Bueno, y quizá lo hicieron y se equivocaron. Bueno, que nos puedan llamar, porque los vamos a seguir queriendo y apoyando a pesar de los errores. Eso es lo pero que eso también... los chicos. Esto también requiere un sacrificio por parte de los padres. Cuando hablabas de esto de los padres que estén para los hijos, recordaba un caso de hace, creo que menos de un mes, de una chica muy joven, creo que era todavía preadolescente, ya estaba ya entrando a la adolescencia, 11, 12, 13 años, y me decía que le preguntaba, bueno, ¿y por qué no vas a casa y estás con tu mamá? Le preguntas ciertas cosas. Me dice, no, es que mi mamá no tiene tiempo porque ayer tenía que estudiar, hoy tenía que ir al fútbol porque la mamá juega de deporte. Y bueno, y no tiene tiempo para estar. Además llega muy tarde y ya después yo me tengo que acostar. Después me levanto temprano, ella ya se va al trabajo. Y pensaba, ¿no? Qué peligro para esta muchachita, que era una chica muy, muy linda, pero muy pequeña todavía.
el no tener un momento para poder hablar con su madre y contarle cómo se encontraba, las dificultades que tenía, porque no había espacio en la agenda de la mamá para la hija, literalmente. Claro, claro. Entonces es importante eso, que los papás sepan, ¿no? Que la principal responsabilidad, si bien hay que darle comida, hay que darle estudios, es atenderlos, porque si no, lo demás... Claro, es atenderlos, y aunque el adolescente en el momento no quiera conversar o esté encerrado en el cuarto, bueno, es estar, que sepa que uno está. Quizá tenemos que, como decíamos alguna vez, compartir una serie, una película que no nos guste, porque es lo que les gusta a ellos, bueno, estar al lado. Y tampoco sacar cada tanto como policía el cuestionario y que nuestro diálogo sea eso, ¿no? ¿Qué hiciste, qué no hiciste, limpiaste, no limpiaste, hiciste la tarea, no hiciste? Conversemos, dialoguemos. ¿En qué andás? ¿Qué sentís? ¿Cómo estás? Te cuento yo también. Pero para eso hay que estar disponible y disfrutar de la compañía de los hijos también, ¿no? Y los hijos, cuando se sienten una carga, que a veces pasa, que ellos lo sienten así, aunque los padres no lo vean, pero bueno, hay que ver qué puede sentir el hijo, ¿no? Cuando escucha conversaciones y no puedo porque tengo que quedarme acá, porque está fulano, y bueno, sí, es aburrido, pero tengo que estar. Bueno, ¿qué puedo recibir yo como hijo si siempre veo que para mamá sería una carga, o que siempre está... Bueno, intentemos hacernos un huequito, compartir un vasito de alguna gaseosa con cada hijo de manera individual, con ellos. Todo eso es prevención. Todo eso es prevención, qué importante. No hay que hacer cosas especiales para prevenir, basta casi que por lo que nos vas contando, el estar, el mostrar ese afecto, ese vínculo, ese amor, esa seguridad, y todo eso va a cuidar a nuestros hijos de estas adicciones que tocan a la puerta en muchas ocasiones a lo largo de este proceso de vida, en específico en su adolescencia. Hacemos una pausa, queridos amigos, y volvemos en un ratito en este hermoso programa. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976.
tiempos de ausente caminar, pero te enseñan a avanzar, su mirada perdida quizás, pero cuánto amor te da. Este hijo tuyo, mi Dios, el más grande acto de amor. Y cuánto me costó aprender a mirar esos ojos, y luego aprendí que eran solo el reflejo de Dios, su cuerpo distinto así habita en el Señor, su cuerpo distinto así habita en el Señor. Continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea. Les recordamos que a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas para sus comentarios, sus consultas, preguntas a nuestro invitado de hoy. El número para Estados Unidos es el 1866-398-6377. Para otros lugares, unido al código internacional, el número es el 1205-271-2976. Y para cualquier otro lugar del mundo desde el cual quieran comunicarse con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, el número es el 54 911 4093 9575, 54 911 4093 9575. Y seguimos compartiendo este espacio con María Inés de la Vega, docente y licenciada en Ciencias para la Familia, parte del Gabinete de Orientación y Acompañamiento Familiar de la Universidad Católica de Argentina, hoy hablando sobre adicciones y adolescencia. María Inés, las adicciones suelen comenzar, digamos, en un ambiente de soledad o en grupo. ¿Cómo se suele dar como ese primer paso? Y también me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que en el fondo provoca el deseo de una adicción? ¿Qué busca un adolescente cuando comienza alguna acción que puede terminar en una adicción? Bueno, muchas veces lo que busca es compañía, es sentirse más seguro. Este caso que mencionábamos antes de cuando la hija no podía contar nunca con la madre, esa soledad es imposible, una posible búsqueda, ¿no? Una falta de autoestima también, la autoestima que se construye desde la primera infancia, es un pilar fundamental en la vida de cada uno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, muchas veces las inseguridades propias, eso de no valorarse y quererse a sí mismo, hacen que adopten conductas autodestructivas, ¿no? Uh-huh. Y vos me preguntabas si suelen comenzar en soledad o en grupo. La realidad es que no siempre es igual, ¿no? A veces sí puede darse un hermetismo y algún comportamiento más bien antisocial, y en ese encierro la persona cae también en una adicción. O también se pueden dejar llevar por la presión de un grupo, que también es algo muy típico de los adolescentes, ¿no? Que tomar o fumar porque todos lo hacen y para no quedarse afuera. Uh-huh. Por una imitación, ¿no? Por no sentirse seguro, como decíamos antes, y poder decir que no. Pero hay que tener mucho cuidado también cuando nosotros pensamos que está todo tranquilo porque está solo y porque no sale y porque está encerrado en su cuarto. Y bueno, y a veces es un hermetismo tal que no sabemos en qué anda. Claro, ¿no? Por eso te lo preguntaba, porque a veces uno se encuentra padres
padres de familia que piensan que para evitar adicciones hay que mantener al hijo encerrado en casa, ¿sí? Entonces es como que es una manera de prevenir, pero la adicción no solamente está afuera, por lo que vos nos explicás, también puede tomar una conducta adictiva dentro de casa. Pienso, tal vez la más fácil son las adicciones a las redes sociales, ¿no? Que es lo que ahora está tan en boga. Sí, en las redes sociales, y además que uno en las redes sociales no sabe qué está viendo. Al menos cuando los chicos salen, uno sabe que estuvo en la casa de fulano o mengano, o que hizo un programa, y uno les pregunta cómo te fue en esta salida o no. En cambio, cuando estuvo encerrado en el cuarto todo el tiempo y no sale, no sabemos qué estuvo visitando, por dónde anduvo. Si anduvo en páginas de pornografía, que hoy en día las tienen tan a mano, y después eso también se puede convertir en una adicción. Entonces también le tenemos que habilitar el diálogo y decir, bueno, ¿en qué estuviste? ¿Con quién estás chateando? ¿En qué andás? Porque además lo esperable es que los chicos se encuentren con amigos, que tengan encuentros presenciales. Hay que ayudar a eso. No nos podemos quedar tan tranquilos cuando están solamente en el cuarto aislados y se quedan en un hermetismo, porque después cuando salga, quizás no está consumiendo adentro, pero cuando salga no se va a sentir nada seguro y va a necesitar una ayudita también para hacer de cuenta que está a la moda, que pertenece al grupo, ¿no? Sí, qué bien este punto. No nos podemos quedar tan tranquilos. Sí, qué bueno este punto que dijiste, porque también es cierto que el contacto con la gente también nos ayuda a madurar. Entonces, y también conozco algunos casos de personas jóvenes, ya hablo de jóvenes ya adultos, que se mantuvieron siempre en el círculo familiar, que si bien es muy bueno, muy sano, y ya lo sabemos, ¿no? No hay nada mejor como una buena familia, pero llega un momento en que no se saben desenvolver fuera de ese círculo familiar. Entonces, a la larga, pues también resulta un problema, ¿no? Porque esa persona como que tiene miedo a enfrentarse a lo que hay afuera, o no se ve con la fuerza como que aumenta a lo mejor sus debilidades y dice, soy tan débil que yo afuera no aguanto. Entonces siempre está en la casa. Es difícil, ¿no? Como saber que las dos cosas son importantes. Las dos cosas son importantes y tenemos que prepararlos para eso, ¿no? Porque, bueno, el hombre es un ser en relación. Entonces, que sea una casa abierta en lo posible, ¿no? Donde los amigos puedan estar, donde los chicos vean también que uno recibe amigos. No nos podemos quedar encerrados, porque eso no es la realidad. Aunque la influencia de la afuera hoy en día a veces es muy perjudicial, es verdad. Pero bueno, es lo que nos toca vivir y hay que prepararlos para eso. No nos podemos poner tampoco en cajita de cristal. Es importante. María Inés, nos avisan desde la técnica que tenemos una llamada en línea. Estamos viendo a ver que nos están identificando la llamada. Es Eugenia que nos llama desde Iowa, allá en Estados Unidos. Bienvenida, Eugenia, a nuestro programa. Adelante con tu pregunta. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, mire, yo tengo una pregunta acerca de un niño que pues su mamá falleció ahora con lo del COVID. Entonces quedó solo con su papá y su abuelita. Pero en febrero yo fui a visitarlos a Guadalajara y ese niño toda la noche está metido en el teléfono jugando juegos hasta la hora de la madrugada, hasta por allá las 5 de la mañana. Y todo el día duerme hasta las 5 de la tarde. Y yo le digo pues a su papá que eso es una adicción que él tiene por los juegos. Y dice que él está jugando con sus amiguitos, pero no hace nada por él, pues. Entonces pareciera que es un caso, ¿no, María Inés, de que no acepta que es una adicción, ¿no? Se queda con que son los amiguitos. Te agradecemos muchísimo, Eugenia, tu pregunta y te vamos a contestar al aire. Así que gracias por compartirlo. María Inés. Gracias por la pregunta.
es tal cual el caso que estábamos mencionando antes, ¿no? El papá se queda muy tranquilo porque él está en el cuarto. Está bien que están atravesando una situación muy especial y el papá que lo está acompañando y guiando también está atravesando un duelo. Es un duelo mutuo. Pero qué importante intentar poner en palabras y acompañarlo a hacer un duelo sano y animarlo a atravesarlo, ¿no? Que aceptar que puede estar triste, que puede estar con dolor, pero acá es fundamental los horarios de descanso e ir armando una rutina para que tenga hábitos más saludables. Sí, no podemos pretender que esté como si nada hubiera pasado, por supuesto, pero aceptar su tristeza, pero no taparla con esto, porque el día de mañana puede provocar una adicción, porque uno no sabe qué es lo que está haciendo y un chico no puede estar sin dormir y con una cierta rutina para tener hábitos más saludables. Claro, y es encima ir al revés, ¿no? Porque de día duerme y de noche juega. Ese papá calculo que tampoco estará con él toda la noche, ¿no? Pero también, como decís, es una situación muy particular porque es un duelo, no cualquier duelo, ¿no? Debe ser la esposa y la mamá. O sea, son dos cosas como que también el afrontar esa situación no es fácil, ¿no? No es fácil. Así que lo encomendamos también en nuestras oraciones, este caso. Sí, es muy difícil, los acompañamos con oraciones, pero qué importante en estos momentos, a pesar del dolor, también poner ciertos límites al mismo tiempo, ¿no? Intentar, porque es un dolor tremendo, pero bueno, de a poquito se tienen que ir acomodando, al menos con los horarios. Y como decía, ¿no?, la señora que nos llamaba Eugenia, el papá se queda tranquilo porque son sus amiguitos, pero que a veces también pasa, ¿no? Hay papás que se fían que como son niños o son pequeños todavía, pues como que ahí qué de malo puede haber. Pero a veces no se sabe qué costumbres puede haber en esos otros amiguitos, en qué entorno se desenvuelven, qué cosas pueden transmitir. Hay que estar muy atentos, no cabe duda. María Inés, esta llamada nos hablaba de la adicción a los juegos, ¿no? A los juegos estos de Internet. Sí. ¿Qué tipo de adicciones son las más comunes en la adolescencia? Bueno, creo que la normalización del consumo excesivo hoy en día de alcohol es la puerta de entrada muchas veces, ¿no? Al cigarrillo y otras drogas, y también estos juegos, porque incitan mucho a la violencia, que también puede terminar siendo también otra adicción, ¿no? La adicción a las pantallas requiere también de mucha atención por parte de los adultos, porque como decíamos, a veces no la consideramos de gravedad y sin embargo afecta directamente a la salud. Y en estos tiempos donde el consumismo, la imagen y las redes confunden tanto, hay que preservarlos también de conductas adictivas, ¿no? En relación después a impulsos sexuales, porque muchas veces, como decíamos, uno no sabe qué es lo que están viendo en las redes y en los juegos. Y hay juegos realmente que son muy, muy macabros. Entonces, bueno, tenemos que intentar estar al tanto también y poner horarios de juego, límites. No pueden estar y no es conveniente que estén tantas horas expuestos a esto, ¿no? Uh-huh. Vos nos hablabas al principio del... Sí, adelante, sí. Perdona. Sí, María Inés. No, que cuando el padre sabe realmente qué es lo mejor para su hijo, bueno, es un trabajo, porque el trabajo de ser padre sabemos que es trabajoso, es también súper lindo, pero bueno, hay que dedicarse y hay que disponerse. Bueno, tenemos que ser firmes con los horarios también. Al principio del programa vos nos hablaste de redes de contención. ¿A qué te refieres cuando dices que es bueno también abrir o facilitar redes de contención a los jóvenes? Claro, porque quizás vemos que el grupo en el que está saliendo sabemos que están consumiendo o que están haciendo cosas que no son buenas para ellos. Entonces, bueno, hablar con nuestros hijos y quizá invitarlos a participar de otros grupos donde puedan encontrar relaciones más sanas, hablar con un tío, con alguien cercano a nosotros, decir, con mi hijo me está pasando esto, yo no estoy logrando una buena llegada, podés hablar vos, ese padrino, esa madrina que sabemos que le tienen tanto cariño,
abrirnos nosotros, no hacer de cuenta que no pasa nada, ¿no? Poner las cartas sobre la mesa y pedir ayuda. Si ya es algo más grave, por supuesto también con algún profesional, con algún centro de ayuda, por supuesto, no dejar pasar eso. Pero cuando es solo una sospecha que puede estar en algo que nosotros no estamos y el chico no se abre a nosotros, decirle, bueno, acordate que también podés hablar con tu tutor, con un profesor, abrir el diálogo, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, a veces les cuesta. Y las opciones, ¿no? Qué lindo. Con los padres. Muy lindo esto que decías, ¿no? Bueno, a veces a lo mejor por una situación X o porque uno también como adulto comete errores, ya el diálogo se enfría o se obstaculiza un poquito, pero también como dar opción a que otros intervengan dentro del círculo de conocidos, obviamente, de familiares, como decías vos, ese tío, ese familiar cercano, bueno, pues a lo mejor conmigo no quiere hablar de estos temas, pero yo sé que con esta otra persona lo podrá hacer y le va a orientar bien. También abrir un poco el círculo, ¿no? Porque no siempre uno tiene todas las herramientas. Esto me parece importante rescatarlo, esto que decías, ¿no? Claro. También y sincerarnos con nosotros mismos, porque claro, como padres nos puede doler ver que nuestro hijo no es o no está teniendo las actitudes que nosotros esperábamos y que está atravesando un momento más difícil. Bueno, acá lo más importante es ayudar al hijo. Si queremos no, saquemos la careta y no hagamos de cuenta que nuestro hijo nunca se equivoca. Todos nos podemos equivocar. Acá lo importante es poder salir adelante, ¿no? Así es. Ver la manera cómo salimos de esta crisis. Eso ¿no? Y frenémosla cuanto antes. Evidentemente. Y en el caso, y ya creo que por el tiempo que nos quedan, apenas unos minutitos, en el caso de que ya, digamos, llegamos un poquito tarde en cuanto que ya a lo mejor la adicción está presente y no lo supimos por las razones que sean, ¿qué debemos hacer ante la adicción de un hijo o de un ser querido, un alumno cercano nuestro en la adolescencia? ¿Cuál es el primer paso? Y ahí sí abrir el juego y consultar con un profesional. Al principio, porque siempre está la idea de que, bueno, si el chico no quiere recibir ayuda, tenemos que respetarlo, demás, pero ahí ya su libertad, hay momentos cuando está en una situación grave que no puede elegir. Tenemos que ser nosotros los que lo tenemos que llevar a un centro, ya sí está muy, muy, muy adelantada la cosa, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es responsabilidad del adulto no dejarlo y hacerse cargo y tomar el toro por las astas y disponernos a eso. Va a necesitar mucho más control, va a necesitar mucha más compañía, pero tiene que saber que gracias a Dios hizo algo para que el adulto reaccione. Porque a veces los chicos es como que van poniendo como pruebas y el adulto no se da cuenta, ¿no? Y por algo está pidiendo tanto auxilio que bueno, es una manera que se muestra así para pedir ayuda. Uh-huh. Bueno, María Inés, que pedir ayuda profesional. El tiempo ya se nos ha terminado, pero me parece que ha sido un excelente programa con mucha práctica, ¿no? Para poder afrontar esta situación. Muchísimas gracias, María Inés, por todo tu tiempo y por todo lo que nos has enseñado. Ya saben, queridos amigos, contención, acompañamiento, límites. Son las 3 armas que tenemos a mano para acompañar a nuestros hijos y tratar de ayudarles a evitar las adicciones. Los espero la próxima semana, si Dios quiere, en este mismo horario. Que Dios los bendiga. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.